día 13 Cali, aquí a las alumnas que están y al público que nos mira. Pues miren, hoy, día 13 Cali, del Tonalpo Wali, y 20 de junio del 2021 del calendario cristiano, pues es un día especial en este sentido, ¿no? Que hoy dicen es el solsticio de verano. Entonces, bueno, aquí en la semana hubo un par de alumnos que preguntaron acerca de eso, ¿no? De qué es eso del solsticio. Entonces vamos a empezar platicando sobre eso y luego vamos a ver cómo se relaciona eso con nuestro asunto, Técnica Mupogo, que es la historia de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego. Bueno, entonces voy a tratar de explicar un poco esto, desde cómo lo vemos desde aquí. Entonces, miren, no sé si ustedes han visto los atardeceres y se han dado cuenta que el sol no se mete siempre en el mismo lugar. Ese detalle a los niños les sorprendió hace unos días. Decían, no, yo pensaba que el sol siempre se metía en el mismo lugar. Le digo, no, tienen que dejar de ver menos la tele y los celulares, ¿no? Y ver más los astros, ¿no? Cómo se mueven el planeta Venus, su ciclo, ¿no? La luna, el sol, otras estrellas que también tienen ciclos. Como que hay que ver más al cielo, ¿no? Al firmamento. Bueno, entonces por eso queremos empezar con esto el día de hoy. Entonces miren, desde aquí, desde donde estamos, ya saben que tenemos nuestro Teocalli, la pirámide guadalupana. Entonces desde ahí, además de ser el lugar donde hacemos pues, rituales a la Madre Tierra, en que han venido gente de otros pueblos, danzantes también, a hacer aquí ciertos rituales en ciertas fechas, y además de eso, digamos que es un observatorio, en el sentido que pues uno se puede subir allá arriba y ver el horizonte, ver las estrellas, ver todo eso, ¿no? Entonces lo que les platico es cómo se ve el sol desde aquí, o sea, desde la pirámide, ¿sí? Ya ustedes desde su casa, su pueblo, donde están, pues obviamente se va a ver diferente, ¿no? Pero pues yo les platico de aquí porque es como se ve aquí el movimiento del sol. Entonces, bueno, hagan de cuenta que si ustedes se suben a la pirámide y se sientan ahí a observar durante 365 días, pues van a ver eso, ¿no? Que el sol no se mueve o no se mete siempre en la misma posición. Bueno, lo que van a ver es que aquí está el cerrito del Tepeyac. Para los que viven aquí lo conocen, ¿no? Es este cerro que está aquí enfrente, ¿no? Y luego de ahí se ve otro cerrote, más bien no es un cerro, es una cordillera, que es la Sierra del Tenzon, el Tenzon Huevo. Y luego ya más para allá pegado, pues ya se ve cómo empieza a subir el Popocatépetl. Entonces eso es lo que se ve al poniente, que pues ya ven que el poniente es donde se mete el sol, pero que en náhuatl lo relacionamos con el Cihuatlampa, que pues es el lugar de las mujeres. Ya en otras clases hemos explicado la idea, ¿no? De por qué es el lugar de las mujeres, que los hombres que mueren en la lucha acompañan al sol en el pensamiento náhuatl cuando sale el sol hasta el mediodía, y las mujeres, digamos los espíritus de las mujeres que mueren en la lucha, acompañan al sol del mediodía a la tarde, o sea al poniente donde se mete el sol. Entonces, bueno, ahí están las mujeres, es el Cihuatlampa en náhuatl. Entonces, bueno, así es como se ve el mundo o el sol desde aquí, desde nuestra pirámide guadalupana. ¿Sí? Entonces uno se sienta aquí y es lo que uno ve. Bueno, entonces, el día de hoy, el sol se va a meter por aquí. ¿Sí? Y recuerdan que, bueno, hemos hecho eventos en marzo, que es cuando empieza la primavera. Entonces, por esos días, pues digamos que el sol se mete en algún lugar por el Tenzon. Y luego en diciembre, vamos a ver que el sol se mete aquí. Aquí en el Cerro del Tepeyac, aquí en el pueblo, hay una capilla guadalupana, precisamente. Y a un ladito están unas plantas que les decimos los izotes. Bueno, hay un grupito de izotes que ahí es exactamente donde se mete el sol en el solsticio de invierno. ¿Sí? Bueno, entonces les voy a poner aquí las fechas. Vamos a tomar es que luego eso cambia, no puede ser el 20, el 22, el 21, pero vamos a tomar los 21.
nada más como referencia, ¿no? Entonces aquí es el 21 de diciembre, ¿sí? Aquí sería 21 de junio, que les digo, pues 20 también puede ser, ¿no? El movimiento del Sol. Y aquí sería el 21 de marzo, y aquí el 21 de septiembre. Entonces también todo esto tiene que ver con que, pues ya saben que la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo, es una elipse, ¿no? Y entonces, pues por eso es que tiene diferentes puntos críticos, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cómo se ve desde aquí? Entonces hagan ustedes de cuenta que si hubieran visto el Sol en marzo, pues bueno, ahí se ve, ¿no? Ahí está el 21 de marzo, que es cuando empieza la primavera. De ahí el Sol cada día se va a ir metiendo, bueno, no aquí, pero si no aquí, se va a ir metiendo un poquito a la derecha, ¿no? Cada día un poquitito, ¿no? Digamos que entonces ya llegamos a abril, ¿sí? Aquí ya, por aquí ya es abril. Y siguen pasando los días y el Sol se sigue metiendo un poquito para acá, ¿no? Y ya llegamos a mayo. Y siguen pasando los días y el Sol se sigue metiendo un poquito para acá y llegamos a junio, ¿no? Entonces se dan cuenta que de aquí a aquí pues ya pasaron 3 meses, ¿sí? El día de hoy, bueno, es que medio leí que hoy entra el solsticio a las 9 o algo así, ¿no? Bueno, no me acuerdo bien. Pero bueno, por estos días, alrededor del 20, 21, 22 es cuando entra el solsticio astronómico y entonces el Sol va a llegar hasta aquí. Pero de ahí, por eso es tan importante este día, porque aquí ya nada más llega, el Sol ya no se sigue para la derecha, para el norte, sino que llega ahí y ahora empieza un camino de regreso, ¿no? Ahora, digamos que, bueno, hoy es junio, empiezan a pasar los días, llegamos a julio ahora, siguen pasando los días, agosto, por acá se vuelve a meter el Sol, ya viene de regreso, y luego ya viene septiembre. Y en septiembre es el otro equinoccio bueno, este es el equinoccio de primavera, este es el equinoccio de otoño. Se dieron cuenta que de aquí a aquí ya pasaron 6 meses, ¿sí? 3 meses para que el Sol se fue hasta aquí a su posición extrema al norte y otros 3 meses para que se fue a su posición extrema bueno, no extrema, sino al sur, ¿no? Pero hasta aquí, a la mitad. Bueno, pero el tiempo sigue pasando, ¿no? Estamos ya en septiembre. El Sol se sigue viniendo para acá, para el sur, digamos que aquí ya es octubre, siguen pasando los días, ¿no? El Sol se sigue metiendo más para acá, para el sur, llega noviembre, pasan los días y el Sol se mete aquí, ¿sí? Entonces este día pues es el solsticio de invierno y es el día en el que el Sol va a llegar a su posición más extrema al sur, o sea, a la izquierda. Opochtli se dice en náhuatl, ¿no? El Opochtli, la izquierda, el sur. Bueno, entonces aquí tuvimos el equinoccio de primavera. Aquí tuvimos el equinoccio de otoño. Y hoy, por eso empezamos con esto, es el solsticio de invierno. Entonces, ya para diciembre, 21, 22, por ahí, por esos días, el Sol llega a esta posición y de ahí ya no se va a ir más al sur. Si lo observamos, les digo, se mete desde aquí en esos islotes que están ahí cae el Sol y después ya va a empezar otra vez su recorrido ahora a la derecha, ¿no? Entonces, chéquense, de aquí a aquí, el Sol se va a hacer 6 meses. De aquí a aquí a regresar a otra posición 6 meses. Ese es el ciclo que nosotros damos alrededor del Sol, pero claro, visto desde aquí, desde la Tierra, desde donde estamos. Bueno, ¿qué tienen de especial estos días? Bueno, pues en el caso del solsticio, resulta que es el día más corto de todo el año. Me refiero a, no es que los días tardan menos de 24 horas, no tardan lo mismo, pero las horas de luz, o sea, de día de luz, es cuando hay menos horas de luz. Y al mismo tiempo, pues es la noche más larga de todo el año, ¿sí?
se atardece más temprano. Entonces esta es la característica que tiene desde aquí. En el caso de los dos equinoccios, el de la primavera y el de otoño, su característica es que el día es igual que la noche, por eso se llaman equinoccios, es el mismo tiempo, o sea, son las mismas horas de luz que de oscuridad. En el lapso pues se entiende que los días aquí van a ir creciendo un poquito, ¿no? Va a haber minutos más de luz y menos minutos de oscuridad. Bueno, pero aquí es cuando el día y la noche tardan lo mismo, ¿no? Los equinoccios. De aquí el día se va haciendo igual minutos, cada vez más grande el día, más minutos, con el tiempo se hacen horas de luz, y hasta llegar a la posición de junio, al solsticio de verano. Ah, perdón, miren, aquí me equivoqué, le puse invierno como acá, pero no, era verano. Solsticio de verano, ¿sí? Y entonces aquí lo que va a pasar es lo contrario a esto, es el día más largo de todo el año, o sea que tiene más horas de luz, y también va a ser la noche más corta, y eso es el día de hoy, ¿sí? Hoy es el solsticio, alrededor de hoy es el solsticio de verano, entonces hoy va a ser el día más largote de todo el año, estos días, hoy, mañana, y luego el sol ya nos lo van a ver, si lo ven desde la pirámide ya no va a avanzar para acá, sino que se ya va a ir regresando un poquito para acá, y entonces los días se van a ir haciendo poco a poco más chicos hasta que llegan aquí en medio, y es cuando tardan lo mismo, otros 3 meses llegan aquí. Entonces, en resumen, de aquí a aquí, hagan de cuenta que estamos, bueno, desde acá lo tomo, estamos en junio, ¿no? De junio a septiembre, equinoccio, otoño, 3 meses. De aquí al solsticio de invierno, diciembre, 3 meses. De aquí a marzo, equinoccio, 3 meses. De aquí a solsticio, 3 meses. Y este es el camino o donde se mete el sol durante un año, desde cómo lo vemos desde aquí, desde la pirámide guadalupana. Entonces, bueno, la recomendación pues sigue, ¿no? Observen más los movimientos del sol, dónde se mete, desde donde ustedes están, y también los de la luna y también los de los demás astros. Bueno, esto es porque es el día de hoy. Pero les decía, ¿y esto qué tiene que ver con nuestro estudio que estamos haciendo del texto, del Nican Mopohua? Entonces acuérdense que nosotros, más que traducir el Nican Mopohua, que ya hay muchas traducciones, hay libros que han hecho, ahí tenemos uno que son creo 8 traducciones, pero en sí ha de haber un montón, ¿no? Hay muchas traducciones que son inéditas, se hicieron y ahí nomás se quedaron, ¿no? No han sido publicadas, pero publicadas hay un montón de traducciones del Nican Mopohua. Algunas son muy conocidas, ¿no? Como la de, ¿cómo se llama? Mario Rojas Sánchez, bueno, varias. La del maestro Miguel León Portilla, ¿no? Entonces hay muchas traducciones del Nican Mopohua, pero ya dijimos que nuestra intención no es traducir el Nican Mopohua, sino entender ese Nican Mopohua, ese texto, pero desde el pensamiento náhuatl. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué lo pongo como para empezar la clase de hoy? Esto que ya vimos en la clase anterior, déjenme checar si fue así, porque sí, ¿se acuerdan que en la clase anterior vimos dos especies como que de partes, ¿no? Esta que dice Yeyumatlachiwi Inope, que es la parte que nos da el contexto histórico. ¿Se acuerdan cuando dice 10 años después de que fue conquistada la Ciudad de México, cuando ya descansa o ya bajó la flecha, el escudo, o sea que ya la resistencia militar de los pueblos de la náhuatl ya cesó, ya fueron conquistados militarmente por los conquistadores, ya reina la paz, cuando dice Ontlamacamani Inahuacan Intepehuacan por eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces esta parte lo que nos está dando es el contexto histórico, ¿no? De cuándo pasó la conquista, cuándo pasó lo del asunto de la Guadalupe, ¿no? Que dice 10 años después de la conquista, pero nos está introduciendo en la historia del mundo náhuatl. Y luego, el siguiente que vimos la semana pasada,
que dice Inwel Iquac Inipan Shiwit 1531. Dice Kinyu Ikeskilwio, Kinmestli diciembre. Bueno, ya lo cantamos la semana pasada. Lo que dice es que ya era entonces el año de 1531, 10 años después de la conquista de la Ciudad de México. Y dice que habían pasado algunos días del mes de diciembre, ¿sí? Es cuando pasa todo este hecho, o historia más bien, ¿no?, de la guadalupana con Juan Diego. Y bueno, el canto sigue, dice, Sema Sehualtzintli, Ignotlapaltzintli, y toca, catca, Juan Diego, ¿sí? Bueno, por eso ya lo vimos la semana pasada. Bueno, ¿qué tiene que ver, les decía, con lo que estamos mirando? Que para los pueblos de aquí, los pueblos nahuas, y no solo nahuas, ¿no?, sino los pueblos mesoamericanos, esta fecha, el solsticio de invierno, pues era muy importante, porque en su pensamiento es pues que el sol llega a su posición más al sur, y de ahí, desde aquí lo veían, es que va a empezar este recorrido, ¿no? ¿Sí? Porque es el día más chiquito, ¿no? Entonces, metafóricamente es como que el sol es un bebé, es un niño que acaba de nacer, pues está chiquito, ¿no?, el sol, el día. Y entonces va a hacer su recorrido acá, va a regresar en un año, y pues aquí se entiende que era una celebración muy, muy importante. Obviamente no le llamaban solsticio ni nada de eso, ¿no? Para ellos en su pensamiento es el Opochtli, ¿no?, el sol, el colibrí, o que llega a su extremo más al sur, ¿sí? Bueno, pero entonces aquí, creo que no lo hemos mencionado, sí, pero chéquense. Resulta que entonces historia guadalupana tiene como fecha el 12 de diciembre de 1531, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Pero resulta que esta fecha corresponde pues al calendario juliano, que es el que traían los españoles cuando llegan aquí. Cuando ellos llegan aquí, el calendario que ellos usan pues es el calendario juliano, ¿sí?, que pues como su nombre lo dice, lo instauró Julio César, ¿no? Bueno, el calendario romano, en pocas palabras, o sea, el calendario de aquí, de los europeos, este es el calendario de ellos que traían. Bueno, resulta que este calendario tenía ya fallas, y fallas muy graves, ¿no? Tan es así que el equinoccio de primavera, por poner un ejemplo, que debería caer el 21 de marzo, ya no caía el 21 de marzo, caía el 11 de marzo. ¿Se entiende? O sea que ya se había desfasado su calendario 10 días. ¿Por qué todo este problema del tiempo, no? Bueno, aquí ya hemos hablado también. El problema aquí es que el año no tarda 365 días, ¿sí? Ese no es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. El pedacito que sigue ha sido un problema para todas las culturas de la humanidad, porque bueno, es un cachito, ¿no? Pero con el paso del tiempo ese cachito se va haciendo, o sea, son horas, ¿no?, cada año, pero con el paso del tiempo esas horas se van acumulando y se van haciendo días, ¿no? Y en el caso del calendario juliano ya había llegado a un error de 10 días, entonces ya no andaba nada bien su calendario. Entonces hubo pueblos que calcularon el año así en 365, pero pues había que lidiar con ese cachito, ¿no? Se las ingeniaron de algunas formas, ¿no? Otros lo calcularon en 365.25, pero tampoco es exacto. Ya se acerca más a la realidad astronómica, pero no es un cuarto de día exacto, ¿sí? O sea, 6 horas. Pues decimos que es algo así como 24, 26 por ahí, ¿no? Poco menos de un cuarto de día. Es el tiempo real que tarda la Tierra alrededor del Sol, o sea, 365 días y un cachito. Bueno, pero entonces los romanos, que no tenían un buen calendario, tenían que lidiar con esto. La cosa es que para estos años, cuando llegan los españoles, ya hay un error de 10 días, y todo esto se ve en el calendario, ¿no? Entonces, en lugar de que el equinoccio caiga el 21,
pues en su calendario el día 11 ya está el equinoccio, ¿no? Entonces es un relajo ya, ¿no? Bueno, pero siguen usando este calendario, pues ya era su costumbre, ¿no? Su tradición. Pero bueno, luego se le ocurre a un papa, lo pasó en octubre de 1582, hubo un papa que se llamó Gregorio, y él fue el que pues ahí mandó a llamar a los astrónomos de la época, todo eso, y dice, pues ya hay que corregir esto, ¿no? Ya es un relajo, ¿no? Ya es un desorden este calendario. Entonces encontraron una manera, ¿no? Que es, por eso le decimos el calendario gregoriano. El calendario gregoriano es el que nosotros usamos hoy, el que fue impuesto aquí en México, ¿no? Entonces nosotros hoy cuando decimos 21 de junio o 20 de junio del 2021, estamos hablando pero en este calendario, en el gregoriano. Bueno, y entonces este calendario, les digo, fue reformado en 1582 por ese error que ya había acumulado. Entonces lo que hicieron fue meter de golpe los 10 días. Entonces hagan de cuenta ustedes que si hoy es 5 de octubre, o mejor dicho 4, mañana tendría que amanecer 5, ¿no? Bueno, pues lo que hicieron es que mañana amaneció 15. O sea, así de un golpe metieron los 10 días. Tanto impacto causó en la gente así meter 10 días de golpe, que por eso este año se le conoció en Europa como el año de la confusión. Pues no es poca cosa agregar 10 días de golpe, ¿no? Hoy estás en un día y mañana ya pasaron 10 días. Entonces, bueno, tuvo sus problemas, algunos lo aceptaron, otros no, pues porque ya ven que estaba el asunto de los protestantes ya en Europa, entonces unos se niegan a aceptar este calendario, pues si ya desconocieron la autoridad del Papa, bueno, cosas así muy de la historia europea. Pero bueno, regresando a nuestro tema, ¿qué tiene que ver todo esto con el asunto guadalupano? Que esta fecha, que pues tenemos como fecha de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego, es el 12 de diciembre de 1531, pero del calendario juliano, porque acuérdense que el Nican Opogua fue escrito en 1531, o sea que las fechas que está usando, el calendario que está usando, pues son los del calendario juliano. Bueno, en pocas palabras, para dar por terminada esta introducción, todas las fechas anteriores al octubre de 1582 están en este calendario. Entonces, todas esas fechas, para pasarlas, traducirlas, valdría decir, al calendario gregoriano, pues había que agregarle los 10 días, ¿no?, que se hicieron en la Reforma. Entonces, miren, por ejemplo, si decimos que la fecha de la conquista de la Ciudad de México, Tenochtitlan, fue el 13 de agosto de 1521, así la registraron, ¿no?, en aquella época, los españoles. Bueno, pero esta fecha está en el calendario juliano, entonces esta fecha habría que pasarla al calendario gregoriano. Entonces en el calendario que estamos hoy, pues habría que conmemorarse ese día el 23 de agosto de 1521, porque ya no estamos en ese calendario juliano, ya estamos en el gregoriano. Entonces eso tendría que pasar con todas las fechas anteriores a 1582, ¿sí? Bueno, pero entonces la fecha esta del 12 de diciembre de 1531 es del calendario juliano. Entonces, para pasarla al calendario que estamos usando hoy, al calendario juliano, pues resulta que esta fecha sería el 22 de diciembre de 1531, que es el día del sol, ¿sí? Muchas culturas festejaron, celebraron el día del sol en este día, porque se dieron cuenta de este fenómeno, que pues era el sol cuando alcanzaba su posición más al sur, el día más chiquito, la noche más larga, y a partir de ahí tenía que pasar un año para regresar a la misma posición, ¿sí? Entonces, bueno, es como la introducción al tema de hoy, ¿no? Entonces, hoy es un día de solsticio de verano, van a pasar 6 meses para que lleguemos al solsticio de invierno, ¿sí? Pero entonces, esta fecha tan importante para el pueblo de México, vale decir, ¿no?, del 12 de diciembre, pues digamos que es un tanto errónea, porque está todavía, o se celebra dentro
de lo que fue el calendario juliano. Entonces a esta fecha, pues por eso decimos, había que agregarle los 10 días para pasarla al calendario de hoy. O sea que en otras palabras, todos los guadalupanos de México y del mundo, el día que se le debería hacer su fiesta así grande, sus cantos, sus ofrendas, sus danzas, a la patrona de México, decimos, pues no debería ser el 12 de diciembre, es erróneo, ¿no? Tendría que ser el 22 de diciembre, o sea, en el solsticio de invierno de 1521. Entonces, bueno, esa fue como la introducción a la clase de hoy. Espero que haya, pues sí, entendido esto que estamos planteando, ¿no? Por los calendarios. Bueno, y yo creo, ya entrando a nuestro tema del Nican Po, pues vamos a ver la partecita que nos toca hoy. Entonces, bueno, la voy a escribir rápidamente, sobre todo para los que nos ven, pues para que pasemos a cantar. Los que aquí están, pues la pueden ver directamente del pizarrón. Entonces, por ejemplo, bueno, en algunos lugares el día de hoy, o alrededor de hoy, ayer, mañana también en la mañana, o sea, hacen una celebración al solsticio de verano. Pero bueno, aquí cuando hemos hecho nuestra celebración es en septiembre, para el equinoccio, que es cuando les digo que me venido pues gente de otros lados a acompañarnos. Y nosotros lo que hacemos, eso explica mucho de lo que hacemos. Ven que les hemos platicado que hemos ido ya durante 5 años, el año pasado, el 2020, fue el 5.º año que fuimos caminando por la ruta de los volcanes al Cerro del Tepeyac, que bueno, aquí en lo que estamos viendo, pues ya vimos que el Cerro del Tepeyac es un lugar importantísimo, ¿no? en la cultura náhuatl, y eso explica por qué nosotros salimos de aquí del pueblo el 18 de diciembre, salimos de aquí al amanecer. Entonces el 18 de diciembre, amaneciendo aquí en nuestro teocalli, en la pirámide, pues agarramos camino. Y pues ahí nos vamos, ¿no? Pasamos a la ermita a cantar un cantito guadalupano. De ahí atravesamos la carretera y nos vamos, ¿no? Llegamos a Toyatempan, luego más tarde a Tecali, pasamos por Aguatepec y así andamos, ¿no? Salimos de aquí el 18 al amanecer y vamos llegando allá al Cerro del Tepeyac, lo calculamos para llegar precisamente mero amaneciendo del 22 de diciembre. Entonces esa es la razón por la que nosotros no vamos para el Tepeyac el 12 de diciembre, nos interesa llegar allá en ese día. Para nosotros es importante llegar allá en ese día, pues tan importante para los pueblos antiguos, el del solsticio de invierno, y que, como estamos viendo, pues en el caso de la Guadalupe, su mera fiesta debería ser el 22 de diciembre, no el 12 de diciembre, pero bueno, ya se hizo costumbre celebrar esto, o todo esto, el 12 de diciembre, y por eso se celebra ese día. Pero bueno, nosotros se puede decir que practicamos otro guadalupanismo desde la cultura náhuatl, y bueno, por eso es que hacemos eso, ¿no? Bueno, ya casi se acaba aquí de copiar. Entonces, bueno, ya saben que los puntitos estos son para marcar los golpes de los códigos, o sea, es con lo que llevamos nuestro canto, ¿no?
Entonces por eso es bueno ponerlos para que suene atacando. Bueno, esa es una de las dos partecitas que vamos a ver hoy. Ah, aquí me equivoqué, me faltó un sílabo. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, les digo, esta es la parte que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si la están copiando, pues ahí está. Bueno, ¿listos? Esos códigos. Sale. O bueno, no sé si hacemos un repaso de los anteriores o le entramos directamente a esta. Pues, ¿cómo ven? ¿Lo hacemos el repaso? Sí. Bueno. Un repaso. ¿Pero tú lo tienes escrito o no? No, pero... Bueno. Sale, entonces, miren, lo que vamos a hacer, esta es la tercera sesión de nuestro curso Estudio del Nícan Mopogua. La semana pasada tuvimos varios problemas técnicos entre ellos y pues ya no pudimos hacer la clase. Bueno, nos interesa transmitirla porque pues sí hay gente que le interesa y la ve cientos de personas, ¿no? Entonces, como tuvimos problemas, pues ya no la transmitimos, pero esta es la tercera. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es cantar lo que fue la primera clase, ¿sí? Si ustedes no la vieron la primera clase, pues ahora sí que véanla. Y eso fue lo primero que vimos, ¿no? Ya dijimos que el Nícan Mopogua, así nada más como repaso rápido, está naturalmente dividido en 4 episodios, capítulos, ¿no? O apariciones, o bueno, como le llamen, ¿no? Pero naturalmente está dividido en 4 escenas, como si fuera una obra de teatro. Pero hay una partecita, la primera, que bien que se distingue, que es como una especie de introducción. Nos dice así de manera general qué es lo que pasa, porque dice primero esto, y al final esto. Y entonces ya empieza la narración como tal. Bueno, entonces la partecita primera que vimos en la primera clase es eso, ¿no? La introducción. Entonces, bueno, si acompañan, ahí le vamos a dar, ¿no? Los que no, pues chéquense el video de la primera parte para ver el vocabulario y todo lo que vimos. ¿Sale? Bueno, empezamos. Nícan Mopogua Motecpana. Nícan Mopogua Motecpana. Nícan Mopogua Motecpana. Inveni Yancuica Cuitlama Huizoltica Moneshiti Insenquisca Ixpochtli Santa María Diosinansin Tosihuapilatoca Sin y non cantepeya Caputenegua Guadalupe. Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. Acatopa Quimotichino Semase Hualcintli y toca Juan Diego. Y toca Juan Diego, y toca Juan Diego, y toca Juan Diego.
Ausatepan moneshiti plazo ishipla sin nispan yang cuica codipodon trae Juan de Zumárraga iguanin ishkich lama wisoli yekimoli wi Yekimochi wilia, yekimochi wilia, yekimochi wilia. Entonces esta fue la introducción y entonces aquí ya empieza como tal la historia, ¿no? Que como les dije hace rato, empieza diciendo Yeyu matlak shiwit inopehualukin atl intepet. Eso todo ya lo vimos en el vocabulario, ¿no? Que para decir pueblo se dice atl intepet. Bueno, todo eso ya lo explicamos, entonces ya más ahorita lo vamos a cantar. Sale, entonces esta parte que vamos a entonar es de la segunda clase, ¿no? Que vimos. Entonces ahí va. Esta sí la podemos cantar todos juntos, ¿quieren? Yeyu matlak shiwit inopehualo atl intepet México Inye omomani mitlinchi mali Inye no guian ontlamat kamani Nahuacan intepehuacan Nacasan ye opeu Yeshotla ye cuepoi Intlan el toquilistli Inichi machoca Sinipal nemoguani. Ahí tienen que decir Inipalnemo Inguel Icuac Inipanshiwit 1531 Quinyu Iquesquilhuillo Timesli diciembre Mochi Umcaca Semasehualtzintli Ignotlapaltzintli Itoca Caca Juan Diego Yumitoa Ompa Chanecaca Incuautitlán Incuautitlán, Incuautitlán, Incuautitlán. Muy bien, entonces hasta ahí vamos lentos pero seguros. Y entonces ahorita vamos a cantar esta partecita. Pues está chiquita, ¿no? Pero la hacemos. Miren, la vamos a cantar primero para acostumbrarnos a la lectura, a la pronunciación. Para los que apenas nos empiezan a ver, pues esta es la forma que encontramos para escribir el náhuatl. No hay como que un acuerdo así de todos los pueblos nahuas para cómo escribirlo, ¿no? Entonces el náhuatl hemos visto que unos lo escriben de una forma, otros de otra, hay razones para eso, las respetamos, pero pues nosotros hacemos esta de acuerdo a lo que aquí hacemos, ¿no? Es la forma más simple que encontramos de escribirlo fonéticamente, para evitarnos el uso de la, por ejemplo, de la C antes de la I y la E, que suena como síhuatl, por ejemplo, ¿no? O para evitar el uso de la S y la Z, o sea, de tres grafías diferentes para un mismo sonido. O en el caso del sonido K, tener que lidiar con la C antes de la O, la U, la A, la Q, la K. Entonces, bueno, esta es la forma que encontramos. No decimos que sea la, pues ahora sí como que la perrona, ¿no? Para nada, ¿no? Es la forma que nosotros encontramos para poder hacer nuestro trabajo de cantar en lengua náhuatl. Porque acuérdense que en el curso anterior que hicimos de los cantos sagrados, que nos puso a reflexionar mucho es cómo se veía un canto sagrado pero escrito en códice, o sea en tlacuiloli, o sea en palabras pintadas, y pues nada que ver con esto, ¿no? Pero entonces esto es el alfabeto latino, lo usamos como pues creemos que mejor nos conviene, y así está, ¿no? Ya hay otras formas de escribirlo, pero ese es otro asunto. Bueno, entonces lo vamos a leer ya está ahí escrito, entonces nada más vayan poniendo mucha atención en los golpes, ¿no? ¿Va? Bueno, entonces le entramos, bueno yo desde acá para ponerlo aquí.
Awinika Teoyot, Mochi, Ompa, Powía y Tlatelolco. Bueno, espérense, antes de seguir, es que aquí normalmente dejamos dos espacios, dos golpes vacíos. ¿Por qué esto? Pues, bueno, es que ya dijimos que el Nica Mopogo está escrito de corrido, ¿no? Para empezar, ¿no? Empieza Nica Mopogo, Amotectana, Inkenin, Yancuica, Huica, Mahuizoltica, así. Pero entonces nosotros lo vamos ordenando así para tenerlo en golpes. Podríamos poner esto aquí, ¿no? Y marcar los golpes, ¿no? Pero pues así se nos hace más fácil para leerlo. Entonces, bueno, hasta aquí llega una especie de oración, ¿no? Habla de algo, ¿no? Y luego aquí ya viene y no sé qué, ¿no? Y aquí termina otro pensamiento, otro se encama, otra unidad de expresión. Y, sí, aquí viene otro, ¿no? Y, porque acuérdense que va contando, ¿no? Así, luego pasó esto, y luego el otro, y así. Entonces aquí vamos a dejar dos espacios, ¿no? Nada más para irlos separando y no se oiga así todo enredado. Bueno, empezamos otra vez y dejamos esos dos espacios. Sale. Awinika Teoyot, Mochi, Ompa, Powía y Tlatelolco. Ausabado Caca, Huelok Yohuatzinco, Igualtepoztocaya, Inteoyot, Iguan, Inetitlanis. Ahí me falló a mí, Es Inetitlanis. Es creo que nada más dije un ti, ¿no? Pero es titi. Sale. Entonces, ya me equivoqué. Inetitlanis. Awina, Sikoi, Nahuatepezintli, Initocayocan, Tepeyaca. Y ahí todos dicen Tepeyaca, Tepeyaca, Tepeyaca. Bueno, aquí el comentario sería esta terminación que ya conocemos, ¿no? El sustantivo abstracto, como cuando decimos lo relativo a algo. ¿Se acuerdan que dijimos mujer, siwat, siwayot, lo relativo a las mujeres, ¿no? Que sería como la mujeridad o la feminidad, si quieren decir, ¿no? Si decimos mexica, pues es alguien que es de la Ciudad de México, ¿no? Pero si decimos mexicayo, quiere decir lo relativo a los habitantes de la Ciudad de México. Lo traducen como mexicanidad. Entonces aquí tenemos esa terminación, teo, ya saben que viene de teo, lo sagrado, lo divino. Entonces lo entendemos, o no sé cómo lo quieran entender esto, pero diría algo así como, o bueno, más bien así, ¿no? Lo relativo a Dios, a lo sagrado, o sea, ese tema, ¿no? No hablar de cosas profanas, sino de lo sagrado. Esa sería la primera expresión. Bueno, la otra, más bien nada más la vamos a dejar así, la de au in ica. Todo esto lo vamos a entender que dice, y en cuanto a esto, ¿no? Así, para no meternos en problemas así mucho. Au in ica es y en cuanto a esto, ¿sí? A lo divino, a lo sagrado. Luego dice, ok, mochi, ompa. Acuérdense ustedes que mochi, creo que lo vimos en un canto, ¿no? De amor, que decía, Ika mochi no yo lo... Bueno, es todo. Ompa, pues ya vimos que es ahí, ¿sí? Ese ok, pues puede significar todavía, siempre, ante todo, ¿no? Powía es el hecho de como que ser juntado. En Tlatelolco, que Tlatelolco era la ciudad gemela, hasta el siglo XV, luego los aztecas o los mexicas la toman, tal cual, ¿no? Ahí tienen un problema político, familiar, pero bueno, luego se hace una sola cosa, ¿no? Pero Tlatelolco, pues hasta el día de hoy existe ahí en la Ciudad de México, la Plaza de las Tres Culturas, las ruinas arqueológicas de lo que fue Tlatelolco, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que nos está diciendo de Juan Diego es que en cuanto a todo lo que tenía que ver con lo divino, lo sagrado, pues
por eso lo de todo, y ahí refiriéndose a Tlatelolco, Pohuía en Tlatelolco, o sea que pertenecía en Tlatelolco. Entonces, ya hablamos de esto, pero pues nunca está de más recordarlo, que el cristianismo no llegó aquí así como que un abrazo fraternal, ¿no? Para nada, ¿no? El cristianismo llegó en México con la cruz y la espada, se llegó a imponer de manera brutal y asesina, ¿no? Entonces, a los indígenas, o a los nahuas de la época, cuando se vive este choque civilizatorio, pues no era que quisieran ir a la buena, ¿no? Así de que, ay, quien quiera venir a la iglesia, pues puede, ¿no? Quien no, no hay problema, ustedes sigan practicando su religión, para nada, ¿no? Entonces ya vimos que la intención de la iglesia aquí en México, pues fue exterminar por completo la cultura indígena. Entonces los indígenas eran contados, eran obligados, ¿no? O sea que les pasaban lista, así de, a ver, no sé quién, todo, uno por uno, ¿no? ¿Quién faltó? Pues entonces había, pues, reprimenda para el que faltó. Entonces el cristianismo no se tomó aquí de manera voluntaria, ¿no? Fue impuesto, pues, de manera obligatoria. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que en cuanto a todo esto de las cosas divinas, Juan Diego, porque en la oración, en la parte anterior estamos hablando de Juan Diego, que era originario de Cuautitlán, pues pertenecía a Tlatelolco, ¿sí? Ahí era donde tenía que ir a reportarse, es lo que está diciendo el texto, ¿sale? Bueno, Catka ya vimos que es como el pasado del verbo ser, era. Y sábado, pues es una palabra castellana, que está ahí, pues ahí metida, ¿no? Porque pues ya esto está en el contexto de la conquista, ¿no? Entonces, pues nos está diciendo el Nican Mopogua que era un sábado cuando pasó todo eso, ¿no? Ya en la forma de contar el tiempo de los cristianos. Entonces a mí ya dijimos que quien escribió el Nican Mopogua tuvo que hacer uso de palabras, ¿no? Como Dios y Nancy, como Santa María, y como esto, ¿no? Como sábado, porque pues ya estaba el proceso de colonización, de conquista. Pues si hubieran puesto todo en el pensamiento náhuatl, yo creo que se destruye el Nican Mopogua inmediatamente, ¿no? Pero muchas veces se tuvo que meter palabras ya castellanas, pues para disimular un poco, ¿no? Que es un texto náhuatl. Pero bueno, de eso ya hemos hablado. Entonces, esto de contar los días ya lo vimos, ¿no? Son 20 días multiplicados por el número 13, es lo que conocemos como el Tonalpohualli, es otra manera de contar los días. Pero aquí ya está la forma de contar el tiempo, ¿no? Como que se nota ese choque cultural, civilizatorio que hubo aquí. Bueno, pero entonces es lo que nos dice el texto. Son los primeros días del mes de diciembre, lo vimos anteriormente, fue en un sábado. Entonces, au sábado Catka, ¿sí? Esto es fundamental. Huel Oxyohuatzinco, ¿sí? Acuérdense que huel es así como bien o muy, ¿no? Dependiendo. Yohuatzinco es en la mañana. O sea que mero, aquí todo esto lo está pintando que está saliendo el sol. Entonces ya vimos, y eso nada más lo digo de pasada, que aquí los años se contaban de otra forma, ¿no? Ahorita estamos en un año 9 Cali, y este es el nombre del día de hoy, pero el del año en el que estamos es 9 Cali. Entonces ya vimos aquí que los años no empezaban a la misma hora, como pasa con el calendario cristiano, ¿no? Que empieza a la medianoche del 1 de enero. Para nada. Aquí los años se contaban en 4 grupos de 13 años y cada grupo empezaba a diferente hora del día. Entonces había años que empezaban al amanecer, años que empezaban a la medianoche, años que empezaban al atardecer y años que empezaban al mediodía. Entonces, también ya vimos que el 1531, lo vimos en la clase pasada, resulta ser un año 13 Ácar. También mencionamos que en el calendario azteca, o Piedra del Sol, o como le quieran llamar, o como le llaman luego, que en realidad es como una, no sé cómo decirle, ¿no? Pero es así como que un homenaje a la concepción espacio-tiempo de los mexicas, ¿no? Más que un calendario. Aquí están los 20 días, aquí están las 4 eras, y todo esto vimos que está en las monedas en las monedas. Hay partecitas de lo que se conoce comúnmente como calendario azteca, pero lo que mencionamos ese día es que, bueno, sí, aquí están los 20 días, las eras, las Xicoat, aquí símbolos del planeta Venus,
La cosa es que exactamente aquí arriba hay una fecha, ¿no? De año, porque hay forma de escribir en náhuatl el nombre de un año. Y la fecha que está aquí es esta. Entonces es un año 1531, el año en el que nos cuenta esta historia de las apariciones guadalupanas, pues es un año 13 Acat. Y ya vimos que los años Acat, todos los años Acat, empiezan al amanecer, ¿sí? Entonces, eso visto desde el pensamiento cristiano, como que no es importante, ¿no? Pero visto esto, entendido esto en náhuatl, desde el pensamiento náhuatl, esto es así trascendental, ¿no? Como que se va hilando el pensamiento, sus conceptos. A pesar de que ya hay intrusiones como las palabras estas en castellano. Pero bueno, aquí lo que estamos haciendo es desde lo náhuatl. Sale, entonces dice, Huel Oxyohuatzinco, ¿sí? Bueno, luego Quihualtepotztocaya, Hual ya vimos que era que venía, ¿no? Entonces venía en seguimiento. A eso venía Juan Diego, ¿no? Un sábado, bien tempranito. Entonces, ¿a qué venía? Pues venía en seguimiento del, ya vimos, el teollo, las cosas relativas a lo sagrado, ¿no? Y luego dice Iwan In y el Netitlanis, pues es como que lo que está mandado, lo que está ordenado, porque pues ya vimos que no era, pues no era de voluntad propia, ¿no? Aquí los nahuas no nos, o los antiguos nahuas no se hicieron cristianos por voluntad propia, ¿no? Entonces que estaba mandado, ¿sí? Y bueno, entonces de ahí pasamos a donde dice Au Inacico, acercarse, ¿no? Cuando se acercó, Inahuac Tepetzintli. Pues Tepetzintli ya vimos, ¿no? Y Nitocayocan, pues también, es que bueno, mucho de esto ya lo vimos, ¿no? Toca es para nombrar, y toca, no toca, todo eso, que es nombrado, el lugar donde es nombrado, el Tepeyacac, y aparece su nombre original, porque pues ya ven que hoy le decimos ¿cómo se llama? El Tepeyac, pero su nombre original de este cerro es el Tepeyacac. Entonces, bueno, para no extendernos así mucho, pero bueno, es que mucho de esto ya lo vimos en otras clases, ¿no? Del vocabulario, las expresiones, todo eso. Entonces, hasta ahí todo claro, ¿no? Nos está contando lo que está pasando, ¿no? Sí. Inahuac Tepetzintli, Initocayocan, Tepeyacac, ¿no? Entonces ya nos está diciendo de dónde es Juan Diego, a qué viene, a qué va Tlatelolco, mejor dicho, ¿no? Y ahorita ya viene, cuando se viene a acercar al Tepeyac, al cerrito. Esta palabra es re bonita, ¿no? Tepetzintli. Yo me acuerdo que mi abuela Felipa Robles, que ya murió, vivía aquí en Santa Clara, ella todas las cosas le ponía el tzintli, aún palabras en castellano, que pues como no había aquí no se podían decir, por ejemplo manzana. Luego decía manzatzintli, algo así, ¿no? O agua, atzintli, todo le decía tzintli, así, como reverencial, como diminutivo, ¿no? Entonces esta pues es re bonita, ¿no? Tepetzintli, de Tepet y un cerrito, ¿no? Porque pues ya vieron, o ya vimos que el cerro del Tepeyac es un cachito, un cerrito bien chiquito, que es parte de una cordillera mucho más grande, ¿no? Entonces es la punta del cerro, la nariz del cerro, pero es un cerrito chiquito. Bueno, entonces ya más o menos vimos de qué trata esto, y nos lo echamos otra vez, ¿sale? Sí. Bueno, lo voy a leer ahora de acá. Vamos. Ahuinicatoyo, Omochi, Ompapo, en Tlatelolco. Sábado caca, hueloc yohuatzinco, Quihualtepotztocaya, inte oyotihuan, Inetitlanis. Ahí me volví a equivocar, ¿no? Es que yo aquí lo tengo, el golpe acá, ahorita lo acabo de notar, no sé por qué se lo puse acá. Cámbienlo, inetititla, sí, da así bonito, ¿no? Inetititlanis, ¿sí? Es que ahí me equivoqué, yo lo puse en el otro. Bueno, en la libreta sí lo tengo bien. Bueno, entonces desde acá, vamos.
Aubado, caca, vuelo, yo, cinco, guante, fosto, calla, inte, hoyo, igual, otra vez, inite, titranis, awina, siko, inahuate, petzintli, pinito, cayocan, tepeyacan. Denle. ¿Solita? Bueno, es que el final tiene que decir Tepeyaca, Tepeyaca, Tepeyaca. Bueno, ese ya quedó. Y entonces nos vamos rápidamente al otro pedacito que vamos a ver hoy. Y bueno, hoy no pudieron venir el ¿cómo se llama? El Pedrotzin, el niño que hace las veces de Juan Diego, porque se fue a trabajar con su papá. Entonces hoy no pudo venir, pero bueno, está bien, bueno, no es bien, pero la parte que vamos a ver hoy es justo antes de la primera intervención de Juan Diego. Entonces, bueno, yo espero saludos a los chicones. La próxima semana, pues sí van a estar acá para que hagamos ya la parte de Juan Diego, porque bueno, ya explicamos también que en el Enigma Mopogua pues son diálogos, ¿no? Entonces hay partes donde la Guadalupe, donde Juan Diego, y esta parte que estamos viendo pues es el narrador. Y yo hago las veces de narrador. También ya dijimos que al final habla un poquito el obispo, ¿no? Pero en nuestro caso hay obispo y avispa, o sea que hay un niño y una niña que cantan ese pedacito. Entonces, bueno, ya un día lo vamos a cantar todo completo, con los que participan aquí, con los personajes. Bueno, pero hoy no pudieron venir algunos. Eso.
hasta llega nuestra parte de hoy. En que acaban ya nomás les pongo los golpes. Llega hasta aquí. A ver este. Aquí me faltó un ic, por cierto. Ahorita se lo pongo con gil blanco. La soto tome ic cuica. Bueno, ya está corregido. ¡Listo! Bueno, a ver si no tiene error. Entonces, donde acaba la oración sería aquí, tomado con este color. Bueno, espera que sea. Aquí también. Aquí viene ahora. Digamos que son tres expresiones ahí. Bueno. Bueno, ¿le damos? Sí. Bueno. Entonces, igual primero vamos a entonar y ya ahorita vemos algunas palabras que no se entiendan, expresiones o algo. Bueno, entonces, lo leo de acá. ¿Listos códigos? Yetlatlalchipahua, Chancanin, Icpac, Intlicuiscoa, Yuquine, Papan, Tlazototome, Ica. Es que hubo un error, lo tengo que haber escrito abajo, ¿no? Pero entonces es Cacahuani, Inintosi, ¿sí? O sea, nomás este tenía que ir aquí abajo para que se diera de dos en dos. Pero ahí está, ¿no? Ahí empezamos. Cacahuani, Inintosi, Yuquinquinananqui, Lía, Pepe. Sencate Yoquima, Tehuela Masti, Intuquitemanawía, Incoyol Totot, Insiniscan, Iwaninoxequin, Tlazototomequica,
Timothy Moque, Juan Diego Kimolwi. Ahí ustedes podrían decir Juan Diego Kimolwi, Juan Diego Kimolwi, Juan Diego Kimolwi. Bueno, esta expresión es re bonita, ¿no? Ya vimos que es ya, Tlatlalchipagua, es como que ya relucía el alba o el amanecer en la tierra, ¿sí? Acuérdense que Tlali es tierra. Ye Tlatlalchipagua. Bueno, Concac in Icpac, ahí arriba, ¿no? ¿Arriba de quién? Tepetzintli. ¿Y qué estaba pasando ahí arriba del Tepetzintli? Huicoa, que cantaban, ¿no? Yukin, pues ya saben que es como. Nepapan es variados, no de una sola clase, sino de varios, ¿no? La Soto Tome Cuica. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, Congac y Icpac Tepetzintli Huicoa. Bueno, hasta ahí todo bien. ¿Qué? Dijiste que Espera, era es que aquí me equivoqué yo algo, porque dice Yetlatlalchipagua. Este es el texto del original. A ver, ya sé qué fue lo que me pasó. Es que como lo tengo en la libreta no está corregido. Entonces hace rato en lo que cantamos, ¿se acuerdan que dice Initocayocac tepeyacac? Este pedacito era del anterior, ¿sale? Entonces pueden anotarlo en el anterior, es la parte final del anterior. Y esta empieza aquí, ¿sí? Entonces nada más, es que bueno, sí hubo ahí una corrección, pero como la libreta tengo la versión, la primera, no la hice, pero aquí la tengo anotada, por eso me extrañó. Bueno, pero entonces si queda así, en el anterior diríamos, acá lo tengo, diría, bueno, desde el último pedacito dice, Awinasiko Inahuac, sí era ese, ¿no? Inahuac Tepetzintli, Initocayocan, Tepeyaca, Yetlatlalchipagua. ¿Sí? Y ahí entonces repetiríamos, Yetlatlalchipagua, Yetlatlalchipagua, Yetlatlalchipagua. Bueno, y entonces ya seguiría aquí, ¿no? Concac in Icpac Tepetzintli Huicoa. Yukin Nepapan Tlazototome Cuica. Hasta ahí, ¿no? ¿Qué dijiste que era Yonki? Yukin es como, así como rayadas. Es que muchas ya no los digo porque ya las vimos, ¿no? Tlazototome, ¿no? Acuérdense que todo es pájaros, aves, esto es el plural, y tlazo es precioso, ¿no? Los preciosos pájaros, variados pájaros preciosos, ¿no? Sus cantos, ¿no? Cantaban, sus voces. Bueno, luego acá lo que sigue es Cacahuani in Intoski, ¿sí? Pues acá viene de interrumpir. O sea que nos está diciendo que ya en el cerrito ahí arriba del Tepeyac ya se escuchan esos cantos de pájaros preciosos. Pero cuando se interrumpen las voces, Cacahuani y Nintoski, o sea como que canta uno y cuando hay un espacio entre uno y otro canto, al interrumpirse su voz, dice, yukin también es como decir pareciera, ¿no? O como que el responde. ¿Se acuerdan de esa expresión que la vimos igualito en el ¿cómo se llama? En el Huicapeucayo, ¿no? Que ahí decía, tal cual, ¿no? Decía, ahí dice, Yuquintepetinanquilia, algo así, ¿no? Y acá más cambia el orden, acá dice Yuquinquinananquilia, Tepe. Pero la situación es la misma, ¿no? Entonces, cuando se interrumpen las voces de los pájaros,
parece que el cerro responde, ¿sí? Quinananquilia, responder. Entonces eso pues es también importante porque en náhuatl ya vimos que los cerros son entes vivos, no son objetos, no son cosas muertas, sino que los cerros son depositarios mismos de vida. También dijimos que aquí en el pueblo mismo, muchos señores todavía dice hoy que el corazón del cerro es una víbora. En Santa Cruz también nos lo han contado, que el corazón del cerro del Huitziltepec es una cascalota así gruesota, ¿no? Entonces también en Dolores una vez vieron unas señoras y dicen que se iban a meter para allá atrás, y una de ellas dijo, no, mejor hay que ir por la entrada, dice, porque ahí debe estar el guardián del terreno. ¿Y quién es el guardián del terreno? Una víbora, ¿no? Entonces en el pensamiento judeo-cristiano la víbora es el demonio, pero en el pensamiento aquí de los náhuatl, la víbora está estrechamente relacionada con la tierra, con los cerros, con la madre tierra, todo eso, ¿no? Entonces es otra cosmovisión, ¿no? El cerro canta, responde a los cantos de los pájaros preciosos, es lo que nos está diciendo, ¿no? Cacahuani nintoski yuquinquina nanquilia tepet, huel senca teyolquima. Estas expresiones también las vimos en el Huicapulcano. Senca es por completo, huel bien, teyolquima es así como suaves, bonitos, agradables, y tehuelamachti es placenteros, que causan placer, o sea, nos provocan alegría. Son las dos expresiones que usa, pero sí ya las hemos visto. Huel senca teyolquima, tehuelamachti. Luego dice in inquic, sus cantos, o sea, sus cantos que está escuchando. Quisempanahuía es la idea de que los aventajaban, o sea que eran más chidos todavía, ¿no? Los aventajaban, o eran mejores que estos dos aves, que en el pensamiento náhuatl siempre se relacionan con pues, lo sagrado, ¿no? El Tzinitzcán y el Coyoltotl, que también los menciona en el Huicapulcayotl, ¿no? Dice Iguaninoxequin, y las otras, Oxequin, ¿no? Las otras, y otra vez aparece aquí Tlazototome y Cuica, aves que cantan, ¿no? Tlazototome y Cuica, bueno, ahí va. Icuequisempanahuía, Incoyoltoto, ajá, todo bien. Tlazototome y Cuica. Entonces, bueno, eso ya nos lo explico, ya lo vimos, ¿no? Cuica, pues es de cantar, Tlazototome, pájaros en plural, pero preciosos. Luego, me voy hasta acá, dice, bueno, acá lo tengo también, Kimotzkimoquetz, se detuvo, él se detuvo. Entonces, acuérdense que Juan Diego viene caminando y cuando pasa por el Tepeyac, pues escucha todo esto, ¿no? Allá arriba en la cima, los cantos de los pájaros preciosos, que aventajan en mucho al Tzinitzcán y al Coyoltotl. Cuando los cantos se interrumpen, parece que el cerrito mismo del Tepeyac, o sea que está vivo, el Tepeyac le responde a los pájaros, y entonces él se detiene, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso dice Kimotzimoquetz. Entonces termina esta partecita diciendo Juan Diego Kimolwi. Juan Diego, el Juan Diego se dijo. Y entonces por eso les digo que aquí es donde ya va a empezar a hablar nuestro Juan Diego, o sea el niño Pedrotzin. ¿Sale? Entonces ya lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué es lo que dice Juan Diego cuando pues está ya viviendo, experimentando todo eso, ¿no? Así algo grandioso, algo más bien como sobrenatural que está ocurriendo, ¿sale? Entonces, bueno, esta dijimos es la partecita que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, ya la vamos a cerrar, pero creo ya se entiende, ¿no? Digo, para los que es la primera vez que lo ven, pues más bien les recomendaríamos ver los anteriores porque mucho vocabulario de aquí ya lo vimos, ¿no? Entonces, por eso nomás me voy saltando. Porque pues, sí me en cada clase está repite todo, ¿no? Pero bueno, entonces ahí vamos. Entonces ya vamos a cantar pero acuérdense que es desde acá, por mi errorzote, ¿no? Desde Comca, In, I, Pac, y este es del anterior. Pac. Comca, In, I, Pac. In, I, Cui, Coba, Yukine,
Yosi Nanquilía Pepe Sentarte yo el clima te huela mati yo todos indican iguanino sequin soto tomiquica y mosquimoque Juan Diego Quimón Juan Diego Quimón Juan Diego Quimón Bueno, y no les adelanto que ahí sigue el Juan Diego, dice uy no más igual Ingenik Kaki pero es más sale, no sé, dice que horas son porque estamos como 6:30, ¿no? Son 10:48. Pues no sé, podemos contar todo y con eso terminamos, ¿no? La parte que vimos hoy ya corrigió esto con esta en la otra, ¿sí? Entonces, bueno, esa fue nuestra clase del día de hoy, pues vamos poco a poco, ¿no? Adentrándonos a este mundo, el mundo náhuatl, el pensamiento náhuatl, que pues, o sea, lo decimos en serio, ha estado guardado ahí 5 siglos, el pensamiento náhuatl. En nuestra opinión, el primer estudioso del náhuatl, que insinúa, no lo dice abiertamente, ¿no? Pero insinúa que esto es parte de una tradición religiosa que no es el cristianismo, sino la antigua tradición religiosa náhuatl, que viene de hace más de 2000 años y que tuvo su primer esplendor en Teotihuacán, pues es el maestro Miguel León Portilla, ¿no? En su obra que se llama Nazi en Guadalupe, pensamiento cristiano, no, como pensamiento, mensaje cristiano y pensamiento, mejor lo leo, no me acuerdo luego de las cosas. Aquí está, el libro del maestro Miguel León Portilla se llama Tonantzin en Guadalupe, pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el Nican Mopohua. Entonces, muy respetable su trabajo del maestro, que ya es difunto, pero lo que nosotros estamos diciendo va más allá todavía. Lo que decimos es, aquí hay palabras en castellano, ¿no?, que tuvieron que interpolarse para que este canto pudiera sobrevivir, pero lo que estamos diciendo es muy, muy serio, ¿no? Y va para de aquí a mucho tiempo, ¿no? Lo que va a provocar, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que en el Nican Mopohua no hay pensamiento cristiano, lo que hay es pensamiento náhuatl, ¿no? Y hay una que otra palabra de pensamiento cristiano que tuvo que ser interpolado. Pero esto leído, sentido en náhuatl, aquí están todos los conceptos del antiguo pensamiento religioso de los náhuatl, ¿no? Y pues lo estamos viendo, ¿no? Todas estas expresiones del cerrillo, presión de los cantos, ¿no? Van a ir apareciendo más cada vez más. Por ejemplo, lo que va a decir Juan Diego, ¿no? Eso es así, ya vimos que las palabras que dice Juan Diego son idénticas a las que dice Ochihuiti, ¿no? Que es uno de los cantores de cantares mexicanos, ¿no? Estas reflexiones filosóficas de los antiguos nahuas acerca de la existencia sobre el Tlaltic, sobre la tierra. Pero bueno, entonces es lo que estamos afirmando, ¿no? No hay pensamiento cristiano aquí. Lo que hay es resistencia de un pueblo nahua que se niega a morir, que se niega a dejar su forma de ver el mundo, ¿no? Eso es la cosmovisión, ¿no? Cómo entiende el mundo, las relaciones en la naturaleza, los astros, todo eso. Bueno, pero entonces sin más leemos todo, la parte otra ya la borré, pero ahí está. Lo catamos todo lo que vimos hoy, con eso damos por terminada nuestra clase. A la próxima, pues ya, lo que dice Juan Diego. Bueno, vamos. Awinika koyo, mochi, ompa, podía inflar el volcón. Pasado caca, vuelo que coqui, guante posto calla, de hoyo, igual, me equivoco ahora con ese. Inetititlanis, Awina, Cinco, Nahuatepetzinli, Intocayocan, Tepeyacan, Yetlatalchipahua. Yetlatlachipahua, Yetlatlachipahua, Yetlatlachipahua.
Onkan in ipat simply quikoa yukin ne papan la soto tome quika kakawani no, me equivoqué. Espera. Kakawani inin toski yukin kinananki lia pepe te yulkima te huela masti y sempana vía goyon totos insiniscan wani no se quinta sotomi quimoque. Pero aquí tengo también otro errorcito. No me es grave. Nada más es que aquí acaba esta oración. Me voy a poner esa, ¿no? Porque dice Insinitskan Iwaninoxekin la Sototome Cuica. Pues hasta ahí va esa situación, ¿no? Y esta ya es otra idea porque ahora habla Juan Diego, ¿no? Se detiene y entonces ya va a expresar sus palabras. Entonces además decimos este último pedacito, ¿no? Pero ya por separado, ¿no? Y ahí dice Kimo que Juan Diego Kimolwi. Juan Diego Kimolwi, Juan Diego Kimolwi, Juan Diego Kimolwi. Muy bien, pues bueno, lo dejamos ahí. También nosotros tenemos que practicar, ¿no? Acuérdense que esto no nos lo está dando nadie, sino que es un trabajo que estamos haciendo aquí, ¿no? El de estudiar la antigua lengua náhuatl, porque pues, es náhuatl del siglo XVI, ¿no? Diferente a las variantes dialectales que se hablan hoy. El hecho de descomponerlo así, ¿no? El encontrar los golpes donde se acentúan las palabras, es un trabajo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y no nos lo vino a dar nadie. Entonces, pues fallamos, ¿no? Nos equivocamos de repente, tenemos mucho que practicar, porque nuestra idea es que un día vamos a cantar completito las 4 apariciones, ¿no? O sea, un poco completito en náhuatl. Pero dijimos que el fin de un curso es cada primera aparición, hasta la primera parte, la primera escena. Entonces, cuando ya llevamos una parte, la próxima semana seguimos con lo que sigue y entonces un